Una vez que tengamos ese paciente con la sospecha sintomatológica clínica, podemos pedir la vaciloscopía, ya sea por los medios clásicos, el medio cultivo de esputo y de cultivo habitual, y el medio rápido que tarda menos tiempo. También podemos sospechar por diagnóstico por imágenes. Obviamente que la radiografía va a ser el primer estudio a pedir, no necesariamente necesitamos una tomografía para diagnosticar la tuberculosis. Tengan en cuenta que la tuberculosis es un diagnóstico netamente vacilar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Va a ser una muestra de esputo. No necesitamos progresar una tomografía para hacer un diagnóstico de TBC. Entonces, generalmente va a afectar los segmentos apicales o posteriores de los lóbulos superiores o los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Vamos a tener diferentes formas de presentación donde la cavidad de paredes gruesas con un halo inflamatorio y ciertas bronquiectasias rodeándola es la forma de presentación habitual de un paciente con una TBC ya bacilar, porque esa cavidad seguramente sea llena de bacilos. Después tenemos la otra presentación, que es de la radio a la derecha, en la cual está un signo radiológico que siempre se lo quiso asociar o siempre se lo trató de asociar a la tuberculosis, que es el famoso árbol en brote o árbol en gemación. En verdad, esto es cualquier infección lo puede dar. Si bien se ve normalmente más en la tuberculosis, cualquier infección puede dar este patrón en árbol en brote, que son estos, nada más y nada menos es que son impactaciones mucosas en los arcos alveolares más periféricos. Por eso se ve como un árbol en brote. Generalmente cuando hay, en un momento se puede llegar a hablar de una neumonía o una siembra broncógena, es cuando hay una cavidad del lóbulo superior y una neumonía más habitual con broncograma aéreo o con árbol en brote los segmentos basales izquierdos. Eso es por una siembra broncógena de un bronquio hacia otro. Y a inferior izquierda tenemos un clásico patrón de TBC miliar. Lo traigo a colación por el hecho de que este es el patrón miliar. No nódulos periféricos o nódulos bilaterales. Si es un patrón, como si fueran grano de mijo, perdón, bilateral de vértice a base. Eso es un buen ejemplo de una tuberculosis biliar. Tengan en cuenta que el diagnóstico, ya sea por tomografía o por radiografía, no confirma el diagnóstico en el sentido de que puede llegar a ser otra patología. Siempre tengan en cuenta la vaciloscopía. Ahora pasando a la otra forma de ya no sea diagnosticar, sino por ahí controlar los casos, que es la PPD, la prueba tuberculínica, que solamente mide, y lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a reiterar varias veces, solamente mide la respuesta inmunitaria al bacilo de la tuberculosis. Solamente. Tengan en cuenta, como Argentina tiene una alta población de vacunación contra la BCG, casi todos vamos a tener en algún momento una PPD que va a ir variando. No significa que tengamos tuberculosis activa, sino que tuvimos en algún momento de exposición, salvo en unos casos. Entonces, consiste en la medición cuidadosa de la reacción a la piel, la inyección intradérmica de una dosis uniforme de tuberculínica, que es más 2 unidades estándar, se llama. Importancia, como índice epidemiológico nos va a servir la PPD, como ayuda en el diagnóstico, ayuda en esos pacientes que tienen algún trastorno de inmunidad o que sospechamos que son contacto de un paciente bacilífero. No hace diagnóstico. ¿Cómo ayuda en el diagnóstico? Para detectar infecciones recientes por el viaje tuberculínico. Explico rápidamente, el viaje tuberculínico es si un paciente lo controlamos o sospechamos que puede llegar a tener un contacto con un bacilífero y la PPD le da normal, normalmente es de 0 a 10 milímetros, le da normal. Si yo a los 3 meses le vuelvo a repetir esa PPD, misma técnica, mismo lugar, y me da mayor a 10, eso quiere decir que hay un viaje tuberculínico. Evidentemente algo con ese paciente está pasando y seguramente esté con una infección activa. Eh, y obviamente que va a servir para pacientes, para detección de pacientes con alto riesgo, de la infección, perdón, a enfermedades como pacientes VIH positivos. Los pacientes que son VIH positivos tienen otro valor de PPD, al igual que los menores de 15 años. PPD de 0 a 5 milímetros en ese grupo de pacientes es lo normal. Mayor a 5 milímetros ya nos habla de cierto riesgo de infección en ese grupo de pacientes. Pero tener en cuenta, puede tener resultados falsos negativos. Los pacientes, si tienen infecciones por otra micobacteria, ya sean atípicas o cualquier otra micobacteria, también nos puede dar un falso positivo y no tiene tuberculosis, o los pacientes que han recibido la vacuna BCG, la mayoría de nosotros. Así que tener en cuenta y manejar con cuidado la PPD. No se hace diagnóstico con la PPD, salvo en algunos casos muy especiales. No obstante, tengamos en cuenta
que la indicación precisa es para los contactos de pacientes bacilíferos. Obviamente que a todos los pacientes de contactos bacilíferos no vamos a operar un esputo a todos si no tiene catarro. Los podemos hacer el control de foco con una placa de tórax y una PPD. Para eso sí sirve. Y vamos tamizando de uno a los pacientes que tenemos más sospecha de que estén infectados. Obviamente que en pacientes con inmunocompromiso que van a iniciar algún tratamiento que les pueda llegar a necesitar si es posible o no que tenga tuberculosis, sobre todo los pacientes que reciben tratamientos con biológicos, personal de salud para control de foco, poblaciones carcelarias o poblaciones cerradas, como puede ser un geriátrico o neuropsiquiátrico, y migrantes de áreas prevalentes para ver qué posibilidades de alguna reactivación de enfermedad tiene. No obstante, tengamos en cuenta que en algunos pacientes, en algunas situaciones especiales puede haber anergia. ¿Qué significa? Que no se puede excluir el diagnóstico. El paciente no puede llegar a hacer una reacción de hipersensibilidad retardada local, que es nada más y nada menos lo que causa la PPD, ese nódulo. Entonces, no nos guiemos mucho con la PPD si a un paciente se le da negativo, si tiene HIV, formas extensas de TBC, cuando la inmunidad está muy comprometida a tratar de defendiéndose del bacilo, obviamente que esa PPD nos va a dar totalmente enérgica. Formas agudas febriles, infecciones virales cruzadas, inmunosuprimidos y pacientes con compromiso importante de su nutrición. Siempre tratar de medir, más allá de la técnica, tiene que ser el personal entrenado en tanto en aplicarla, porque se tiene que aplicar en el antebrazo, se tiene que tener ciertas técnicas, por ahí no viene el caso, pero tiene que haber un paciente, un personal entrenado, siempre hay que medir la induración y el diámetro transverso. Nunca vamos a medir la mácula que se puede llegar a formar. Nosotros podemos tener una mácula de 20 centímetros enrojecidos, pero si no hay nódulos, si no hay una manifestación de una hipersensibilidad retardada local, no es la PPD correcta y no se tiene que medir. Siempre se mide la induración y el diámetro transverso, que eso sí lo pueden controlar ustedes, porque pueden venir pacientes que dicen, bueno, mira, hoy me midieron la PPD y tengo una PPD 25, y si nosotros tocamos, vamos a ver que si no hay induración está mal medida. Siempre la PPD se coloca las dos unidades estándar y después se tienen que leer a las 48 o 72 horas el resultado. Por eso también tiene cierto complejidad en el sentido de que el paciente tiene que ir, colocársela un día y a las 48 o 72 horas volver para la lectura y el informe final. Recuerden que la induración y el diámetro transverso son lo más importante. Y valores normales en Argentina que cambian según en los países por la vacunación de la BCG y por la circulación de la tuberculosis en sí, es de 0 a 10 milímetros. Por arriba de 10 milímetros, acá como vemos, el porcentaje de infectados basándonos en la PPD. El cuadro clínico es que si nosotros tenemos de 10 a 13 milímetros, pacientes sin contacto, prácticamente es un 25% según el cuadro clínico que lo acompañe. Pero estamos hablando de valores anormales, por arriba de 10 milímetros. Y pacientes que tienen contacto con pacientes bacilíferos, con una PP de este tamaño, mayor a 10 a 13 milímetros, ya es un 85% de infectados. Eso es un trabajo viejo, pero totalmente actual en la realidad de lo que es la PPD y los contactos. Pero obviamente tengan en cuenta la PPD, su utilidad, sus posibilidades de falsos positivos, así como su utilidad de falsos negativos, y que no es diagnóstico de enfermedad, solamente haber tenido contacto con el bacilo. Después tenemos obviamente que otros métodos que pueden llegar a ser un poco más sensibles, específicos no, porque generalmente específicos son todos, pero el tema es, de alguna manera, elevar ese porcentaje de sensibilidad. Por eso nacieron o se crearon los métodos de liberación de interferón gamma. Eso lo que hace es, se ponen linfocitos que fueron expuestos in vitro a antígenos de bacilo de tuberculosis, y entonces es una prueba sanguínea la que hacen para ver si ese IGRA que se llama, por sus siglas en inglés, es positivo o no. Al igual que la PPD, no distingue la tuberculosis activa de la latente, volvemos a lo mismo. Habla de exposición de esos linfocitos al bacilo de la tuberculosis, nada más. Pero tiene una ventaja, que a diferencia de la prueba de la PPD, la vacunación previa con BCG no altera el resultado de este método, de la liberación de interferón gamma. O sea que no tendría que haber alteración. Si es positivo, realmente es porque tiene que tiene una posibilidad de estar con una enfermedad activa. Pero obviamente siempre depende todo el cuadro clínico que tenga el paciente agregado. Entonces, una vez hecho el diagnóstico
ya sea con el método lo que hemos dicho, clínica, radiológico, PPD en el caso de los contactos, más que nada, o vaciloscopía, que es en el primer puesto para hacer el diagnóstico, vamos a ver por localización si va a ser pulmonar o no, que son entre el 75 y el 80% de las formas son pulmonares, por patogénesis primaria o extraprimaria, si fue una reactivación de una infección vieja que tengamos. Dentro de las extrapulmonares, la mayoría de las veces hay que sospechar la pleural. Sobre todo en pacientes jóvenes con derrame pleural unilateral, hay que sospechar mucho la TBC. Por eso, más allá del diagnóstico que podamos hacer por una, digamos, por el líquido que podamos extraer de ese derrame pleural, siempre tratar de sacar una biopsia o derivarlo al cirujano para que le haga una vía de artroscopía cuando sospechamos obviamente un derrame pleural tuberculoso. ¿Por qué? Porque todos los líquidos en general, ya sea meningio, pleural o de cualquier cavidad, son pauvacilares. Entonces va a costar mucho que tanto el directo como el cultivo nos dé positivo, no así la histopatología, el tejido. Eh, una vez que clasificamos y diagnosticamos la tuberculosis, tenemos el paciente frente a nosotros que tiene diagnóstico ya de tuberculosis, vamos a ver qué tipo de tuberculosis, por decir de alguna manera. Entonces vamos a ver dónde está localizada la enfermedad. Pulmonar, bueno. La gravedad de la enfermedad es un paciente que vino con hemoptisis, es un paciente que tiene lesiones bilaterales, es un paciente que sospechamos por ahí una tuberculosis meningia. Todo eso nos va a hablar de qué tipo de paciente vamos a tener adelante nuestro. Al igual que la bacteriología, ya lo decía previamente, según la cantidad de cruces, nos habla de esa carga bacilar que tenga y la posibilidad de contagio. Los antecedentes de tratamiento de tuberculosis previo, como vamos a ver más adelante, edad y el estado de infección, perdón, si es un paciente inmunocomprometido o no. Siempre tener en cuenta la coinfección con VIH y tuberculosis. Entonces, una vez diagnosticado, tenemos el paciente con una vaciloscopía positiva, dos cruces, por poner un ejemplo, pulmonar, tenemos una cavidad en el lóbulo superior derecho, vemos entonces, vamos a categorizarlo. Esto también, yo esta clase se las voy a dejar y si no me consultan, pero quiero para que tengan una idea, digamos, de qué paciente estamos hablando. Tampoco voy a pretender que se lo aprendan de memoria, pero vamos a categorizar los pacientes porque eso depende, va a ser el tratamiento que le hagamos. Categoría uno es ese caso nuevo, es ese paciente nuevo que nos cae y con vaciloscopía positiva. Eh, Más que nada, son aquellos pacientes también que no han recibido nunca un tratamiento previo. Paciente de nuevo, que viene con vaciloscopía positiva o caso de tuberculosis extrapulmonar, pero grave, lo que se llamaba la meningia, pericarditis, genitourinaria, vertebral, la pleurosis bilateral, porque vamos a ver la unilateral es más leve. Todos esos tipos serían categoría uno. Después vamos a ver el tratamiento que pueden llegar a recibir. Categoría 2 ya esto se va complejizando un poquito porque son los casos que recibieron tratamiento previo. Categoría uno el paciente que nunca recibió tratamiento. Categoría 2 un paciente que en algún momento recibió un tratamiento. Entonces vamos a tener los casos de abandono, que el paciente realizó tratamiento por más de un mes y lo interrumpe por 2 meses o más. O sea, si el paciente realiza tratamiento un mes y lo suspende 10, 15 días por intolerancia gástrica, todo no podemos diagnosticarlo como un paciente con abandono. Se sigue y no hay problema. El tema es cuando abandona más de un mes. Perdón, cuando lo hace más de un mes y abandona más de 2 meses. Y persiste obviamente la vaciloscopia positiva. Pero, o por ahí tenemos una vaciloscopia negativa porque tiene su paciente pauvacilar, pero sí todavía con la sintomatología florida. Los casos de recaída, que son los pacientes que completaron el tratamiento, fueron dados de alta como curados, supervisados todos y vuelven a estar positivos. Esa se llama una recaída. Ahí que ya hay que investigar sensibilidad, resistencia y un montón de cosas más. O el paciente que está con fracaso operativo, se llama. Ese paciente con tratamiento continuo que vuelve con bacteriología positiva. Nunca lo podemos negativizar. Entonces, categoría 2 sabemos con esos tratamientos, paciente que recibió tratamiento previo. Vamos a tener tres posibilidades: abandono, recaída o fracaso. Todo esto, ustedes se pueden preguntar para qué, si el paciente llega estando mal o es positivo o no. Cada uno tiene su sospecha y cada uno se va a actuar de una manera diferente. Así, cuando pasamos en las categorías, tenemos dos categorías más. Categoría 3 de los casos nuevos con los pacientes que tienen vaciloscopía positiva, que son excluidos del grupo de la categoría 1, o aquellas tuberculosis extrapulmonar menos severas. Entre ellas, la mayoría es la pleurosis unilateral, o el derrame o la tuberculosis unilateral por derrame pleural.
la de piel, que mucho no se ve, o la ganglionar, que forma esa famosa escrófula cuando uno la quiere biopsiar, que tarda en cicatrizar. Todos esos casos son, digamos, diagnosticados en una forma más leve, se le dice. Entonces, en algunos países estos pacientes podrían ser tratados con 3 drogas en vez de 4, como vamos a ver más adelante. Y por último, la categoría 4, que son los más complicados, porque hablamos de fracaso farmacológico. Es el paciente que a pesar del tratamiento vuelve a estar positivo, nunca se negativiza. Eh, el caso crónico, el paciente continúa, vuelve a presentar vasculopatía o cultivo positivo después de completar un retratamiento supervisado. Ese paciente que recibió 2 tratamientos y sigue estando positivo. O los casos de tuberculosis multiresistente que vamos a ver más adelante, pero más que nada se habla de multiresistencia, no de otros términos, y de multiresistencia cuando son resistentes al menos a isoniazida y rifampicina, no a uno o al otro. Son al menos resistentes a isoniazida y rifampicina. Esos son los pacientes que son catalogados como tuberculosis multiresistente. Depende de la categoría, es el tratamiento que va a recibir, obviamente. Las estrategias de tratamiento no han cambiado mucho desde el año 95 en adelante. Al ser una enfermedad crónica y con mayor afectación en poblaciones que tienen bajos recursos, desnutrición, superpoblación, entonces de alguna manera uno lo que va cambiando es la adherencia o la posibilidad de que los pacientes puedan llegar a adquirir ese tratamiento y no abandonarlo. Entonces, la estrategia es TAES, o T2, que se llama tratamiento directamente observado. Eso ¿qué resultado dio? Que mejora la adherencia al tratamiento, baja el riesgo de aparición de multiresistencia, porque el paciente termina haciendo el tratamiento en forma completa. Entonces eso evita la tasa de abandono, la alta tasa de abandono, obviamente por, dentro de otras cosas, la intolerancia que causa la medicación, ¿no? En este caso, el paciente toma los medicamentos, va con la observación de otra persona que lo supervisa. Por eso se lo puede ser cualquier efector de salud o cualquier referente en la población que esté, centro de jubilados, no sé. Cualquier referente que haya, el paciente tiene que ir, toma la medicación adelante de este referente y se va. Entonces ahí nos aseguramos que está tomando la medicación todos los días y no necesita estar internado. Obviamente que los fármacos de primera línea no cambiaron, son la isoniazida, al costado, entre paréntesis, son las siglas como se las conoce. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Streptomicina, canamicina y amicacina son más de menos uso, pero la streptomicina todavía se usa. Se está, digamos, tratando de dejar para las formas graves, como la meningitis tuberculosa, por una cuestión de disponibilidad y de no crear resistencia. Pero yo les diría más que nada de posibilidad, de disponibilidad. Porque tengamos en cuenta de las 4 drogas, el etambutol es la única que es bacteriostática. Después todas las otras son bactericidas en diferentes medios donde se puede reproducir el bacilo. Los fármacos de segunda línea, ya pasamos a las fluoroquinolonas, como puede ser la cipro, que casi no, ciprofloxacina, pero no se usa, o floxacina, que se está dejando de usar por la gran cantidad de efectos adversos, sobre todo oculares, y también se está usando mucho la levofloxacina. Pasamos a la cicloserina, el etionamida y el ácido paraminosalicylico o PAS. Todas esas son segunda línea. Estamos hablando de un tratamiento de primera línea que tiene un costo ejemplificador, por ejemplo, de $10 por tratamiento, pasamos a tener un costo de $2.000 por tratamiento. Así que por eso hay que evitar el tema de los tratamientos mal realizados para evitar la farmacoresistencia. Como dice acá abajo, estos fármacos son efectivos en la mayoría de los casos y logran la curación de los pacientes en un periodo de 6 meses o más, de acuerdo a la forma o a la categoría que tenga. Obviamente, si nosotros tenemos una tuberculosis ósea, no va a ser el mismo tratamiento que una tuberculosis pulmonar clásica. La duración mínima son 6 meses, pero una tuberculosis ósea los vamos a tratar de 9 a 12 meses según la evolución del paciente. Más allá de eso, obviamente, como les decía, el tratamiento va a depender de las drogas y a dónde actúan, en forma extracelular, en pH ácido, en pH neutro. Las micobacterias en general se adhieren a las paredes de la cápsula, perdón, de las cavidades, entonces ahí va a actuar mucho la piracinamida, ese pH ácido, y la unión de la rifampicina y la necesidad es la más bactericida de todas. Todo eso nos va a llevar a justificar por qué es tan específico el tratamiento de la TBC, por qué de alguna manera necesitamos saber ciertos parámetros para darlo como diferente esta enfermedad. La rápida conversión bacteriológica del esputo nos va a servir para cortar esa cadena de contagios. Entonces, aislamientos químicos se llama esa
cuádruple asociación de medicamentos para poder negativizar ese puto, en las cavernas no va a favorecer el corte de esa transmisión de la enfermedad, si bien la duración son 6 meses. Pero obviamente que a los 15 días del tratamiento la carga basilar baja a un 10%. Por eso tener en cuenta el tratamiento. De esa manera evitamos las cepas más resistentes, porque al asociar diferentes antibióticos que actúan de diferente manera en diferentes medios donde está la micobacteria, así evitamos la selección de los más resistentes. Y obviamente que esteriliza las cavidades, así evitamos las recaídas. Tengan en cuenta que la replicación de 4 a 8 semanas, por eso la duración del tratamiento. Para lograr estos objetivos, el tratamiento debe ser precoz, intensivo, combinado, prolongado y supervisado. Esas son las 5 máximas que tenemos que tener para el tratamiento. No obstante, como le digo, no deja de estar exento de complicaciones y de efectos adversos, ¿no? Dos cositas que quiero que recuerden de los conceptos en resistencia. Pre, extra, multiresistencia en tuberculosis, es resistente a la cirugía, rifampicina y también a cualquier fluoroquinolona. Y el nuevo concepto que ha aparecido con esa falla en los tratamientos, ya hace varios años, es la extensamente resistente a fármacos, de los cuales son resistentes a isoniazida, rifampicina, como siempre, a cualquier fluoroquinolona y al menos algunos de los fármacos A. Los fármacos del grupo A son la levofloxacina, la moxifloxacina y los nuevos tratamientos o drogas que se están investigando como la bedaquilina y la nisolida. Por suerte siempre hay laboratorios que pueden llegar a estar y la investigación se puede llegar a profundizar. Entonces, tenemos drogas que lo que se quiere lograr sean más bactericidas, que tengan menos efectos adversos y que eliminen y esterilicen esa cavidad en el menos tiempo posible. Bueno, eso todavía está en plan de investigación. Hay un par de drogas que les nombro acá abajo que se están investigando, pero bueno, que acortarían el tipo de tratamiento y prácticamente los efectos secundarios son casi nulos, pero bueno, también son los costos elevados. ¿A quién vamos a sospechar como contacto? Concepto importante. Personas expuestas al caso índice, al paciente ese bacilífero, las de alto riesgo son los que pasan más de 6 horas diarias. Un paciente que cruzó, se saludó o estuvo 5 minutos, no lo vamos a tener en cuenta como para sospechar. Sí lo puede tener, obviamente, vamos a estar en contacto, pero los pacientes que se denominan y se consideran contactos son aquellos que conviven con el caso índice más de 6 horas diarias. 2 o 3 palabritas de quimioprofilaxis y prevención. Vamos a dársela a todos los pacientes que tengamos certeza de que no tienen infección activa y que conviven con el bacilífero. La prevención son con isoniazida en una dosis estándar que es adecuada a lo que pesa el paciente, tanto en pacientes pediátricos como en adultos. Obviamente que todos los menores de 15 años, por más que tengan buena inmunidad o tengan una inmunidad comprometida, no importa, siempre será la quimioprofilaxis, sobre todo los menores. Pero tengan en cuenta que siempre para dar una quimioprofilaxis tengo que descartar que no esté el paciente con una enfermedad activa, sino voy a tratar una enfermedad que necesita 4 drogas con una sola. Eso lo único que va a hacer es generar multiresistencia. Bueno, acá les dejo todas los pacientes que van a necesitar, los contactos van a necesitar quimioprofilaxis. Y recuerden que la BCG hoy por hoy, menos dosis, porque ahora se bajó una sola dosis, pero es la única que evita las formas graves. Lo único que evitamos, porque siempre la pregunta es, pero como si yo estoy vacunado con BCG, igual me voy a agarrar tuberculosis. Sí, lo que hace la única, sí, lo único que hace la BCG es evitar las formas graves. Disminuye en un 64% las meningitis tuberculosas, 78% las enfermedades diseminadas y disminuye un 70% las muertes por TBC, porque lo que hace es que el sistema inmune esté preparado para un ataque o tenga memoria inmunológica. Pero eso lo que evita son las formas graves, tengan en cuenta eso. Por eso la importancia de la BCG, obviamente que en pacientes de alto circulación del bacilo de la tuberculosis, porque en la mayoría de los países no se vacunan actualmente con la BCG. No obstante, nosotros vamos a tener, si tenemos un foco de un paciente que está bacilífero, yo le pongo acá que vamos a hacer los contactos de 15 a 35 años. Después está analizado para cada edad. No voy a ahondar en eso porque cualquier cosa, si alguno tiene una duda, le puedo pasar ya sea las guías o le puedo pasar la información. Pero descartada la enfermedad activa, eso es lo importante, le hacemos la PPD. Si la PPD es negativa, repetimos la PPD en 3 meses. Si es negativa, ya nos olvidamos. No antes de los 3 meses, porque si no hacemos el efecto Buster, se llama, y hace una PPD falsamente positiva. Entonces, PPD negativa, repetimos a los 2 meses, a los 3 meses, perdón. Si da negativa, quiere decir que ya no está infectado y nos quedamos tranquilos.
Si a ese contacto le hacemos una PPD y le da negativa, repetimos a los 3DS, a los 3 meses y da positiva, ese paciente se llama que es un viraje tuberculínico. Descartamos que no tenga una enfermedad reactivada y le damos quimioprofilaxis 6 meses con isoniazida, en los HIV 9 meses. Y asimismo le damos esa quimioprofilaxis a los pacientes que no tienen una enfermedad activa, pero tienen una PPD positiva, a eso le vamos a dar quimioprofilaxis. Tener en cuenta que esto es más que nada para los pacientes, vuelvo a reiterar, que no tienen ningún tipo de tratamiento, que tiene una placa normal y tiene una PPD positiva. Hablamos de que hay una posibilidad de que esa enfermedad latente se vuelva a reactivar. Por eso le damos la quimioprofilaxis. Si no, hacemos monoterapia. Así que, no obstante, los puntos claves que quiero que se lleven son más que nada para tener en cuenta en la práctica diaria eso, que es una enfermedad crónica de presentación subaguda o crónica y que es una enfermedad totalmente curable. Eso es lo importante, que cuanto antes la diagnostiquemos y cuanto antes la curemos, menos secuelas va a quedar con el paciente, menos morbo y mortalidad nos va a dar. El contagio, tengan en cuenta que no todos los pacientes son considerados como contactos, pero sí hay que abrir una ventana de oportunidades a los pacientes que han tenido contacto con ese paciente bacilífero de acá a 2 años que pueden tener alguna manifestación. Por eso están en contacto con esos pacientes. La PPD, por favor, hacer hincapié en eso, la utilidad que tiene. No hace diagnóstico, pero ayuda mucho. No hace diagnóstico en pacientes con alta tasa de vacunación, como la BCG y alta circulación del bacilo, como es Argentina, tiene utilidades muy precisas que son las que les playé previamente. La vaciloscopía, perdón, hoy por hoy suele ser el gol estándar para tratamiento, así que tengamos en cuenta, hagamos hincapié para obtener una vaciloscopía para esos pacientes que sospechamos, sobre todo para ese sintomático respiratorio. Hoy por hoy necesitamos una tomografía de última generación para hacer el diagnóstico de TBC. Con una vaciloscopía, que es un método accesible, con personal entrenado sí, pero accesible, tenemos el diagnóstico. Tener en cuenta los tratamientos, por favor, no menos de 6 meses. Donde vean pacientes que están haciendo tratamiento menos de 6 meses, ahí derívenlo o pongan un mayor control porque algo está haciendo mal. Recuerden que no lo dije previamente porque cualquier cosa se le pasan las guías, pero el tratamiento estándar son 4 meses con 4 drogas para seguir un periodo de esterilización que son 4 meses con 6 drogas. Entonces, los primeros 2 meses al paciente lo vamos a tratar con isoniazida, rifampicina, piracinamida y tamutal. Pasados esos 2 meses, va a recibir 4 meses más de 2 drogas, que van a ser isoniazida y rifampicina. La duración no es menos de 6 meses, con los 2 primeros meses de 4 drogas y los otros 4 meses con 2 drogas. Después pueden llegar a aparecer efectos adversos y un montón de cosas, pero no menos de eso, que lo vamos a ir controlando, sobre todo la función hepática. Piense que está recibiendo dosis máximas, pacientes que tienen buen peso, dosis máximas de 4 antibióticos por 4 meses y después 2 antibióticos más por 4 meses más, o sea, en total 6 meses. Y tengan en cuenta el estudio de contactos, que esa es la única manera de cortar la cadena epidemiológica de contagio de la tuberculosis. Que un paciente venga a nosotros a contagiar, le hagamos el diagnóstico, no significa que hayamos cortado. Evidentemente, a alguien en la familia, en los contactos que tenga el paciente, puede llegar hasta a seguir contagiando, lo que pasa es que tiene menos manifestaciones. Así que bueno, agradecido otra vez para el comité organizador de las jornadas y nada, cualquier cosita se comunican, ahí está mi mail, como para evacuar cualquier duda. Disculpas nuevamente que no puedo estar en forma presencial y cualquier cosita estoy abierto a las dudas. Muchas gracias, buenas noches.